Carlita, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Ger. Bien, ¿y tú? Bien, muy bien, muchísimas gracias. Aquí andamos de nueva cuenta. Y pues gracias, amigas y amigos, por unírsenos en estas transmisiones en vivo. Recuerden que si por alguna causa no han podido ver la transmisión de las conferencias en vivo, en las páginas de Facebook, ahí se quedan grabadas, las pueden repetir cuando ustedes consideren. Nos presentamos para ustedes. Ok, yo soy Carla Ramírez. Yo soy Gerardo Ibarra y tenemos una invitada estelar. Es realmente es una maestra nuestra de un perfil increíble. Y Carlita, por favor. Bueno, les presento a la doctora Hanae Nishizawa. Es maestra en humanidades, especialista en antropología filosófica y de derechos humanos, socia fundadora de Casa Nishiterán. Es catedrática universitaria, conferencista, investigadora, tanatóloga y especialista en niños. Escribe para la revista Gente Inteligente del Grupo Reforma en la Administración Pública Federal. También se ha desempeñado en diferentes cargos. Bueno, y también quiero agradecer a Pretan, que es una empresa mexicana con más de 40 años de experiencia en alimentos, cosméticos y suplementos nutricionales, por patrocinar esta serie de conferencias gratuitas. Y también muchas gracias a Casa Nishiterán, que cuenta con un equipo de profesionales para acompañarnos en el manejo de nuestros duelos y nuestras pérdidas, y tienen una experiencia de más de 17 años. Y bueno, le cedo la palabra a la doctora Hanae. Por favor, buenas noches. Hola Bienvenida. Carlita, hola Gerardo, muy buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. Gracias. Con un tema bien complicado que nos va a tocar abordar este día, pero pues vamos a comenzar. Voy a compartirles la presentación de hoy. Agradezco también, ¿no?, a la empresa Pretan, una empresa 100% mexicana, que gracias a ella está de alguna manera patrocinando el que yo pueda compartir un poco, ¿no?, de los conocimientos con ustedes. Agradezco enormemente, ¿no?, a Gerardo, a Carla, que siempre me acompañan en este ciclo de conferencias. Y pues bueno, vamos a comenzar. Déjenme les... Es un tema, la realidad es que todos los temas que nosotros hemos trabajado en este ciclo han sido temas bastante complejos. Y hoy no es para menos. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la violencia en tiempos de COVID. Y lo primero que vamos a de alguna manera aclarar cuáles son los temas que vamos a abordar el día de hoy, si hemos sido víctimas de violencia, ya sea física, emocional o verbalmente, o de cualquier otro tipo de violencia. Sobre todo también vamos a trabajar un poco sobre la violencia simbólica, cómo puedo manejarlo en mi propia vida, estoy consciente de que soy víctima de violencia, cómo manejar el sufrimiento emocional y las diferentes herramientas para fijar límites y un alto total a esta situación. Esos son los temas que vamos a trabajar el día de hoy. Y pues quiero comenzar, Carlita, Gerardo y auditorio que nos escucha, definiendo el concepto de violencia según la OMS. Para la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en un grado de amenaza o afectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo, una comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de generar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Esa sería la definición que de alguna manera nos da la Organización Mundial de la Salud. Y lamentablemente en nuestro país, la violencia antes del COVID, nosotros, ¿no?, como hoy bien lo dirían los médicos, entramos con un padecimiento base, ¿no?, a esta problemática tan importante de salud, que es el tema de la violencia. México, lamentablemente, en muchos de los rubros, es un país que por usos, por costumbres, por ideología, por antropología, por diferentes causas y eventos, ha ido poco a poco normalizado la violencia. Pero al momento que nosotros vamos hablando de la normalización de la violencia, no quiere decir que
tengamos de alguna manera que aprender a vivir con ellas, sino al contrario. ¿Recuerdan esta caja de herramientas que hemos venido hablando en las otras conferencias? Que como bien Gerardo les decía, si no las han podido escuchar, están dentro de las páginas que en un momento más mis compañeros les van a poner para que ustedes puedan verlas. Es muy importante identificar que cuando nosotros hablamos del concepto de la violencia, tenemos que hablar de un concepto clave que es la reeducación. Es decir, volver a educarnos en procesos bases. Y vamos a ver cómo podría ser ese proceso de reeducación, identificando, ¿no?, qué es la violencia y cuáles son algo. Voy a hablar específicamente de 2 tipos específicos porque el tiempo a la conferencia no me permitiría abarcar más. Ya en otro momento, ¿no?, trabajaremos sobre otros tipos. La primera sería la física, ¿no?, que la violencia física es todo daño a la integridad, como las acciones violentas ejecutadas con el fin de causar daño en el cuerpo de otra persona, y la violencia física puede tener diferentes niveles. Es decir, una violencia física puede ser desde el momento en el que yo a lo mejor aprieto tus brazos o hago un manotazo hasta la muerte, ¿no?, hasta generar la muerte en otra persona. Eso sería dentro de por supuesto hay diferentes niveles. Les invito, no sé si ustedes conozcan, a que echen un ojo ahí en las redes al violentómetro. Este violentómetro es una iniciativa del gobierno junto con el Politécnico Nacional de ir midiendo a través de distintos indicadores cuál es el grado de violencia que se va teniendo para poder tener claridad en los niveles en los cuales estamos cayendo. La segunda, ¿no?, y no menos grave, es la psicológica. Incluso si ustedes me preguntaran, ¿no?, ¿cuál de las 2 tiene más implicaciones? Sin dudarlo alguno, yo respondería que la psicológica. Cuando nosotros hablamos de violencia psicológica, es todo daño a la salud mental, un uso deliberado del abuso psicológico, incluyendo el maltrato verbal, el acoso, el aislamiento, el acoso, por supuesto, en todos sus tipos, ¿no?, laboral, sexual, etcétera, el aislamiento, ¿no?, cuando las personas de alguna manera dicen, no, voy a poner un ejemplo, ¿no?, dentro de los procesos de violencia, tu familia no me cae bien y entonces comienzo a aislarte de la familia, de los amigos, impido que tengas relaciones de trabajo cercanas, empiezo de alguna manera a aislarte, ¿no? La privación de los recursos físicos, financieros y personales para controlar, manipular a la pareja o al ambiente más cercano, ¿no? Ahora, es también importante identificar que aunque la plática la escuchen dirigida hacia la violencia que se ejerce entre las parejas, existen otros tipos de violencia que también, no menos importante, que tendría que ver con la violencia infantil, ¿no? Hoy día, en este momento de pandemia, la violencia infantil también ha tenido un repunte importante. ¿Por qué? Pues porque obviamente antes los niños tenían un espacio, ¿no?, una dimensión escolar, tenían actividades físicas. Y hoy día, ¿no?, los tenemos encerrados dentro de una casa pequeña, grande, como sean los recursos, y eso genera más violencia, ¿no?, contra niños, niñas. La violencia contra adultos mayores, ¿no?, que también es muy importante, ¿no? Esos adultos mayores que en su momento nos cuidaron, nos dieron todo su tiempo, su amor, o no, ¿no? O no nos los dieron, pero sin embargo, ¿no?, viven dentro de los hogares, pertenecen a los grupos familiares, los abuelos, los tíos, que están dentro también de la pandemia y que obviamente la violencia hacia ellos también ha aumentado. La violencia juvenil, ¿no? Todo lo que pasa, no podemos dejar de lado todo el tema de las redes sociales, porque si hoy sabemos que la vía de escape que todos tenemos es de alguna manera el mundo virtual, pues la violencia juvenil va, ¿no?, en potencia. Y por supuesto la violencia pública, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que el incremento, ¿no?, de la violencia en las calles
¿no? Va increciendo, ¿no? O sea, de alguna manera la gente, ¿no? Está totalmente más irritable, llega, ¿no? A unos niveles que de alguna forma no hubiéramos nosotros vislumbrado. Entonces, aquí tenemos una muestra, ¿no? De algunas formas de violencia específicas, pero, pues bueno, vamos a entrar directamente a la violencia de la cual hoy vamos a platicar. Y aquí lo que ustedes ven, ¿no? Es 3, 5, 18. Y dirían, bueno, ¿y esos números qué tendrían que representar? Bueno, 3, 5, 18 es que cada 3 minutos muere una mujer en el mundo a manos de un hombre de su entorno. No de un hombre desconocido, no de un hombre, ¿no? Que tal vez se la cruzó o tuvo el infortunio de cruzarse por la calle. No, muere a manos de un hombre de su propio entorno. Esto es espeluznante. Cada 5 minutos, una mujer o una niña son violadas. Cada 5 minutos en el mundo. Y cada 18 segundos, por favor, quisiéramos este ejercicio, que todos los que nos acompañan, ¿no? Contaran conmigo 18, ¿no? Vamos a comenzar, Gerardo, Carlita, si me ayudan en voz alta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ese es el tiempo, ese tiempo que nosotros nos tardamos en hacer cuenta del terror, es que una mujer está siendo maltratada en el ámbito de su hogar. El peligro no está afuera, el peligro está adentro. Y con el confinamiento que sucede, lo que sucede es que ese peligro se va a exponenciar. Se va a ir, ¿por qué? Porque la gente está menos tolerante, más frustrada. Por supuesto, eso es directamente proporcional al aumento de la violencia. 3, 5, 18. Mueren, violan y lastiman a una mujer cada 18 segundos. Este número no debe de olvidarse, porque cuando tú estés frente a una situación de violencia, seguramente esto, mnemotécnicamente hablando, es decir, la memoria te va a llevar a pensar que tú no quieres ser parte de esos índices y que tú quieres de alguna manera poner un alto y no permitir más violencia de alguna forma. Ahora, seguramente muchas veces se han preguntado, se han topado ustedes con decir, bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué el incremento de la violencia contra las mujeres de alguna manera ha menoscabado, se ha convertido en un flagelo tan grave para la sociedad mexicana? Yo quisiera presentarles algunas selecciones mínimas que yo he encontrado a lo largo del estudio de este tema, que de alguna manera lo que van haciendo es que van permitiendo una normalización de la violencia. Y ese es el grave, ¿no? Ese es el grave problema con el que nosotros entramos. En el momento que nosotros comenzamos a normalizar y nos empieza a parecer sumamente romántico, sumamente atractivo, ¿no? Nos puede parecer incluso hasta gracioso, ahora lo vamos a ver. Esos elementos que estoy mencionando, de alguna manera van a permitir que la violencia comience a normalizarse. Y quisiera que pusieran mucha atención a estos. Seleccioné 2 canciones del uso y que ustedes van a identificar en 3 segundos
y van a saber perfectamente quién las canta y seguramente hasta su mente en alguno de los momentos podrá ir siguiendo la canción. Y quiero que esta vez hagan un poco de distancia a estas 3 selecciones que tengo para ustedes. 2 canciones más un corto de una película que le llaman, que pertenece al cine de oro mexicano, para que comencemos a ver dónde está el problema, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Entonces, vamos a comenzar primero con la película y quiero que vean, voy a compartir mi pantalla. Y quiero que vean conmigo esto. Voy a cerrar mi cámara tantito para que corra mejor y puedan ustedes sin problema ver. Pero sigo aquí con ustedes. Por favor, Gerardo, Carlita, ¿me dicen si se escucha bien? Sí, perfecto. Gracias. Mujer, come. Ya vendrá ese hombre que por andar de sinvergüenza se lo diga hasta que tiene casa. Es por sus ocupaciones. Sí, perder el dinero de usted a la baraja, mucho trabajo. Pues para él eso es trabajo. No hables mal de tu padre. Si no hablo, mamá, pero es cierto. Si quiera trabajar. Que te calles, no grites. ¡Ave María! ¿Ya viste? Ya llegó. ¡Ave María! Con un demonio estoy gritándoles ¡Ave María, que está sordo! ¡Ábranme! ¡Ave María! Si te da un concedía, pásale, hombre, que no estamos sordas. Mira nomás cómo viene desvergonzada. Mira nomás. Parece bailarina con todo el gente de No, nada, que no vengo de humor. De humor es ahorita siempre que no vienes a dormir, ¿verdad? Pero te caerás de viejo y seguirás siendo siempre la oveja negra de la familia. ¿Y desde cuándo se comienza a comer en esta casa sin la bendición del jefe? Buenos días, Cruz. Que tenía usted 2 días de no parecer y no le esperaban. A mí se me debe de esperar siempre. Tarde 2 días o 2 años. Faltaba más. Venga, pa. Faltaba menos. Saludos, pa. Gracias, mijo. Vienes crudo, Munau. Es la manera de hablarme delante de mi hijo. Y de tus nietos cuando los tengas, que para eso te cambié los pañales muchas veces. Desdichado. ¡Cállate, bruja! No le hable así a su nana, Cruz. Bueno, ¿me vas a servir de comer o no? Ahorita mismo, pero no se enoje. Si no me enojo. Solo quiero dejar bien sentado y establecido. Aquí en mi propio hogar no se me guarda el debido respeto ni las debidas consideraciones. El marido trabaja y trabaja como güey, como burro. Y la señora sentada como una reina, esperando, buscando nomás el modo de echar pleito. Por favor, Cruz. Si yo estoy callada. Mire, Vivianita, es hora de que deje ese modito de señorita consentida y desocupada. Usted ya es una esposa, la mía, y una madre, la de mi hijo. Ella va a chillar. Una muestra clara, ¿no? De dónde viene, ¿no? De dónde, la realidad es que todos hemos visto esta película, creo, y de pronto hasta nos puede parecer un poco simpático, ¿no? Justo cuando nos parece simpático es donde yo quiero que ustedes entiendan a qué estoy hablando con la normalización de la violencia. No bastando con eso, ¿no? Voy a empezar a avanzar un poco más, ¿no? Me fui un poco hacia atrás, hacia esta tradición y costumbre que tendría que entenderse de alguna manera desde una condición cultural. Es que así éramos educados, esta era la manera en la que se educaba. Pareciera como si eso fuera una justificación. Vamos ahora, ¿no? Con las canciones que seleccioné con ustedes. Denme un segundito nada más. Y pongan atención, por favor, a lo que dice la canción.
Y vamos por la última. Déjenme, les pongo esto. ¿Se ubicaron quién es? Sí, sí. ¿La conocen? No mucho, pero Pero, ya hoy la conocimos. pero perfectamente ubicaron quién la canta, ¿verdad? Sí. Okay. Imagínense, así de grave estamos. Y vamos con esta última. ¿Sí lo ubican, sí o no? O yo Sí, me las inventé. No, sí, totalmente. Ok, empezamos a ver de qué estamos hablando de la normalización, ¿verdad? Empezamos a darnos cuenta que no, la normalización no es una cuestión etérea que está ahí arriba y que entonces no entendemos a qué hablamos con una normalización de la violencia, ¿no? En estos 3 ejemplos que quise dar, de alguna manera intenté hacer un recorrido lo más abierto posible. Podría ser toda una selección, ¿no? De diferentes países, en donde ustedes, si van escuchando la narrativa, ¿no? Si van escuchando qué es lo que va diciendo, pues tenemos bastantes indicadores importantes que de alguna manera, ¿no? Nos llamarían, ¿no? A hacer un acto de conciencia, decir, pues si de pronto a nosotros lo cantamos a todo pulmón y nos puede parecer una canción. Díganme un poco los adjetivos, a ver, ¿quién me acompaña esta tarde? ¿Qué les parecería? ¿Romántica? ¿Les parecería? ¿No? O sea, de entrega, de amor, parecería. A ver, Sí, díganme. pudiera ser. Pudiera ser, ¿verdad? Claro, sí. No agresiva, por supuesto, Blanca, ¿no? O sea, ¿en qué momento hay? Pues sí es Alejandro Fernández, ¿no? Y está bien guapo, o sea, pero ¿por qué tendría que ser agresivo, no? Si es, o sea, un escultural hombre cantando, pues que esta mujer se merece unas nalgadas, sufrir, llorar, o sea, ¿dónde está, no? ¿Dónde estaría la problemática? Pareciera, ¿no? Y justo de ahí, de estos lugares, y bueno, a mí generalmente siempre, ¿no? En el momento que se sigue reproduciendo este cine, entiendo perfectamente, sé perfectamente que a lo mejor algunas otras carreras, profesiones, incluso formas de análisis me van a decir que esta película pertenece al cine mexicano y que es una obra maestra y que representa los valores de las... Sí, estoy totalmente de acuerdo con todos y todas ustedes. El problema es que justo ese modelo se siguió replicando, ¿no? Y pudiéramos agarrar, ¿no? Una serie distinta de diferentes momentos o fragmentos de películas en donde cuál era el mensaje. Carlita, Gerardo, que nos quieren ahí ayudar. ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué es lo que le estaba diciendo? ¿No? Este padre que lleva después de 2 días de quién sabe dónde estaba, ¿no? Hoy en este tiempo ya hubiéramos puesto una denuncia en el Ministerio Público por desaparición, ¿no? Pero bueno, pues ahí era lo acostumbrado, ¿no? Sí, ¿qué se me ocurre? Primero, pues el detalle de la impunidad, ¿no? Es decir, donde una persona, en este caso y el escenario machista, pues el padre definitivamente pues llega, abusa y simple y sencillamente sin ningún tipo de una retroacción, es decir, lo puede hacer sin ninguna consecuencia. Lo segundo que observo es que las personas, para la persona que está utilizando, para el emisor de esa violencia, está como cosificando hacia los demás. Es decir, a los demás los ve como objetos, sin sentimientos, sin que piensen, sin que, vamos, los ve simple y sencillamente como tal, como si fueran unas piedras movibles. Eso me indicaría en primera instancia. Claro. ¿No? Carlita,
¿Qué te dice? Seguro que te gusta Alejandro Fernández. Uy, sí, Y después de esta conferencia más. más todavía. No, digo, pues tienen canciones de todo tipo, ¿no? Pero sí, esta está súper desafortunada. Sí, no, la canción sí, sí, no, es desafortunadísima. Y la película, pues bueno, mucha esa cultura donde el hombre es el que opina, el hombre es el que habla, el que tiene la última palabra. Y también, por ejemplo, la actitud de la esposa, ¿no? Totalmente sumisa, llorando. Víctima, claro. Ajá, totalmente. Sí, sí, sí. No, no, y si seguimos viendo la película, o sea, digo, la verdad es que al grupo al que pertenezco, ¿no? De pronto puede terminar siendo una muy mala experiencia, ¿no? Claro. Sí. Bueno, pues por parte de alguna manera, dentro de la cultura popular quise mostrarles esto para que pudiéramos entender cuán normalizada está la violencia. Y esto lo extraje, justo esta lámina la extraje de una serie de eventos totalmente desafortunados que han llegado a mis oídos, que yo he trabajado específicamente con estas víctimas, y que evidentemente, ¿no? Todo está cuidado, todo está resguardado, no se muestra la identidad absoluta de nadie. ¿Y cómo podemos identificar, ¿no? ¿Cómo poder empezar a caer en el estado de conciencia de si soy una víctima de violencia o no lo soy? Quiero compartirles, ¿no? Novio oficial le dice a su pareja, ese tipo de mensajes no los escribe una mujer decente, ¿no? Cuando esa novia, ¿no? Amorosamente, a lo mejor le manda un mensaje que tal vez tenga un contenido más erótico, más sexual, ¿no? Y el hombre responde diciendo que ese tipo de mensajes no los escribe una mujer decente. La suegra le explica a la nuera cuando ha descubierto que su marido es infiel. Hija, la infidelidad nos pasa a todas, las mujeres. Así son los hombres. Eso no debe de importarte. Tú eres la esposa, ¿no? Para que veamos cómo hay un adoctrinamiento muy específico de cómo vamos permitiendo, porque la realidad es que ustedes no me van a dejar mentir, siempre que escuchamos es que es víctima de violencia, es que ¿por qué lo permitió? Es que ¿cómo llegó ahí? Bueno, pues la manera en la que cómo llegó fue a través de todas estas imposturas, de todos estos introyectos que poco a poco y paulatinamente fueron llegando a nuestra mente, se fueron instalando y se quedaron tatuados, ¿no? Dentro de la memoria de la piel. Esposo le dice cuando se ve descubierto por mandar mensajes sexuales con otras mujeres, estás loca, tus celos te hacen ver lo que no es, ¿no? ¿Cuántas veces las mujeres destrozadas en el consultorio, ¿no? Escucho permanentemente, es que incluso dudé de lo que estaba oyendo, de lo que estaba viendo, de lo que estaba frente a mí. Pues esa violencia es tan agresiva, esa violencia psicológica es tan agresiva que incluso las personas empiezan a pensar que lo que ven, que lo que observan, que lo que miran, que lo que escuchan, no es. No, a ese grado de violencia estamos hablando. Hombre de 28 años que le dice a su novia, no te pongas ese short tan corto, pues como eres blanca, se te ve la celulitis. ¿Ustedes creen que un hombre está preocupado por la celulitis de una mujer? ¿No? O sea, cómo a través de la manipulación psicológica decir, claro, si yo le pego, ¿no? En algo que aparentemente la estoy beneficiando, voy a evitar, ¿no? Que esa mujer use determinadas cuestiones que a mí, ¿no? No me parecen o no me gustan. Un hombre de 40 años le dice a su novia, tus pies parecen como toros de Libia. Una de las violencias más simbólicas existentes. Gerardo, ayúdenos explicando qué es un toro de Libia. Bueno, para empezar, pues algo tosco, animalizado, ridiculizado, pues realmente haciendo una comparación que completamente denigra, hace... Es como bajarle la moral, ¿no? La estima a una persona, ¿no? Sí, o sea, imagínate, ¿no? Y tú entre lo que captas, lo que te está diciendo, ¿no?
O sea, no sabes si esto es bueno o es malo, ¿no? Si es como, eso que me estás diciendo, si te gustan tanto los toros, es como algo positivo o algo negativo, ¿no? Puede entrar esa confusión en la mente, por Sí. supuesto, ¿no? Y Papá le quisiera, dices, sí, perdón, quisiera nada más como para la audiencia que nos ayudara a entender muy claramente lo que la doctora nos trata de decir con normalización. Les quiero poner un ejemplo que no tiene que ver precisamente con este tema, pero hagan de cuenta que yo intento clavar un clavo con un martillo y me doy un martillazo en el dedo. Siento una reacción de dolor. Es previsible que yo sienta el dolor después del martillazo, pero eso no lo hace normal en mi vida. Por eso es bien importante que entendamos que la palabra normalizar es ya darle un valor como real, como darlo por sentado que forma parte de nuestra vida. Y eso es, nada más quisiera apuntalarlo eso, Hanay, por favor. Claro, Gerardo, sí, perfectamente explicado, muy bien, gracias. Papá le dice a su hija, cuando le platica que las cosas van bien, no van bien con su pareja, hija, es mejor tener algo que nada, ¿no? O sea, cuando el papá de alguna manera, el papá, o sea, la figura, ¿no? La gran figura que tendría que decirte, ¿no? Sal corriendo, ¿no? Si tú no eres feliz ahí, tienes que salir corriendo, ¿no? Inmediatamente tienes que poner un alto, ¿no? Ese padre va normalizando. ¿Por qué? Pues por supuesto, porque de alguna manera él entiende, ¿no? Que es una cuestión adaptada. Una abuela le dice a la nieta, por supuesto, dice, la esencia de la mujer es tener hijos, ya nos debes tardarte tanto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que la postergación de la maternidad hoy día se va viendo más, ¿no? Se va reflejando más en Europa más que en América Latina, pero ¿cuántas veces se piensa, ¿no? Que la esencia de la mujer es parir hijos, ¿no? Cuando a lo mejor eso es un tema de decisión personal. Ahí está un acto de violencia. Una mujer narra, cuando llegué, sus cosas ya no estaban. Nunca quiso hablar conmigo para decirme que la relación se había terminado. Estos hombres, ¿no? Que de pronto desaparecen y dirías, oye, pero a ver, Hanae, ¿no? Me diría Carlita, oye, pero aquí no le hizo nada, ¿no? No sacó ni las pengas de nopal, no le dijo nada, o sea, no hubo nada, ¿no? Aquí no hay violencia. Ustedes piensan, ¿no? Que después de una relación importante en donde estás y donde perteneces a una casa, donde estás un tiempo determinado con la persona, el no tener el valor de afrontar y decir, esta relación se ha terminado por N. La causa no importa. Aquí ya no hay más amor de mí para ti y me retiro con un principio de dignidad, agradeciéndote todo lo que me diste. Por supuesto que es violento, porque saben cuánto tiempo se va a tardar en recuperar esa mujer, en preguntarse qué hizo mal, ¿no? ¿Dónde estuvo su error? ¿Qué pasó? Si hasta ayer estaba todo bien, ¿no? Primer principio, ¿no? Lo que le diríamos en acompañamiento, pues no estaba tan bien, ¿no? ¿Se acuerdan de este principio que trabajábamos la vez pasada de la aceptación? Pero esa mujer va a tardar mucho tiempo en recuperarse, ¿no? Una violencia más simbólica, más sofisticada. Mujer de 35 años refiere, cuando llegué a casa me hizo quitarme los calzones para verificar que no haya estado con otro hombre. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Por lo menos yo les puedo decir con mucha tristeza, no lo he escuchado en una narrativa, ¿no? Lo he escuchado en muchas. Un acto total y absolutamente denigrante. Mujer de 25 años, me cela porque no quiere compartirme. Me cela porque me ama. No, compañeras. Los celos, bajo ningún tipo, bajo ninguna estructura, tienen que ver con un tema de amor. Los celos no están direccionados al amor. Todo esto es un poco las frases que yo he ido recuperando de los casos, pues de alguna manera más complejos, ¿no? Que he trabajado y que de alguna manera nos hace ser conscientes de que es una víctima de violencia.
¿no? Porque generalmente siempre entenderíamos, claro, es que la mujer víctima de violencia es la que le pusieron el ojo morado, la que tiene los golpes, los moretones. Pues créanme, ¿no? Que todas estas muestras de lo que les acabo de compartir, ¿no? En esta sesión, dejan a veces un golpe más complicado de recuperar que un propio golpe físico, ¿no? ¿Cómo manejar el sufrimiento, no? Diríamos, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto, no? Pues de entrada, esta es la primera vez dentro del ciclo de conferencias, es que esto no se maneja. Esto se pone un alto y se busca comenzar de nuevo. Esto no es un tema para manejarse. No hay, si ustedes lo ven intencionalmente, puse una diapositiva en blanco. Este tema no se maneja, esto no se aprende a vivir con ello, ¿no? Como bien decía Gerardo, esto no es una cuestión de, pues bueno, es que tengo que adaptarme, ¿no? Pues que yo provoco en algunos momentos sacarlo de sus casillas o sacarlo de su juicio. No, esto no se maneja, no hay. No tengo, ¿no? Una estructura para decirles cómo se maneja. No, es que esto no se maneja. La única manera de trabajarlo es poner un alto y buscar comenzar de nuevo. La violencia debemos de tenerla desde esta concepción, ¿no? Desde el momento en el que tenemos que dejar de alguna manera, de seguir reproduciendo estos modelos, ¿no? En donde el machismo va ejerciendo este poder sobre las mujeres y que cada vez se va haciendo más sofisticado, porque por supuesto, hoy tenemos leyes de protección a una vida libre de violencia, porque hoy tenemos programas, porque hoy tenemos ONGs. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La violencia, lamentablemente, empieza a camuflajearse en otro orden, como se los ponía yo en la lámina de la concientización de la violencia. Y bueno, pues aquí la pregunta sería, ¿y cómo lo hago, no? O sea, ¿cómo de alguna manera yo le pongo un alto a esa violencia? ¿Cómo detengo, no, estos elementos de la violencia? Y sobre todo en este momento de pandemia. Susan Sontag es una activista feminista que ha dejado mucho de su trabajo, para poder entender, ¿no? Que es cómo podríamos de pronto empezar a trabajar, ¿no? Y dice lo siguiente. Explica que lo que se ha desgastado es el sentido de la realidad y eso nos ha dado un sentido atroz. Parar con el adoctrinamiento sobre una cultura de violencia permitida y tolerada. ¿Qué es lo que está diciendo esto que hemos venido explicando durante toda la plática? ¿Cómo yo paro el adoctrinamiento? Pues dejando de reproducir, ¿no? Dejando de pensar que esa canción tan linda es sumamente romántica, pensando que porque le esté cantando, ¿no? Un ídolo de las mujeres, pues nos está diciendo algo bueno. Dejar de reproducir todas estas conductas que de alguna manera no nos van permitiendo, ¿no? Librarnos y tener una vida libre de violencia. Tener claro que la violencia se lleva en espacios íntimos. Tener claro que la violencia no está en las calles. Claro, también pertenece a las calles, pero comienza en los espacios íntimos, comienza en las recámaras, comienza en las casas, comienza y eso se extiende a lo público. Ninguna mujer está vacunada contra ella, sin importar ideologías, formación profesional, creencias religiosas, estatus socioeconómico, es un asunto de todas y todos. Y nos puede pasar a todas. Así que debemos de parar con esa revictimización de creencias como ella se lo buscó, entre muchas otras, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Pues claro, o sea, es que, pues si la mató, es que ¿por qué no se fue a la primer golpiza? No es tan sencillo. No es tan fácil. ¿No? ¿Por qué? Porque justo es un resultado atroz de un adoctrinamiento, ¿no? ¿A quién adoctrino yo? Es la manera en la que yo voy haciendo que se eduquen generación tras generación, que todo eso se vaya pasando generación tras generación. Y entonces, nosotros de alguna manera vamos pensando, ¿no? Bueno, en algunos momentos, ¿cuántas veces hemos escuchado desde la revictimización?
Es que quién sabe en qué andaba metida. Es que se juntó con las personas inadecuadas, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido partícipes de esa revictimización? ¿Cómo parar? Entender que esto es una cuestión de reeducación. ¿Cómo parar? Dejando de hacer normal esta situación de violencia. Ustedes no me dejarán mentir, este evento que les va a parecer tan cotidiano y que tantas veces han visto y que además es bien bonito y que lo guardan en películas y en fotos. Las bodas. Dentro de las bodas, por ahí si alguien, ¿no? Dentro de las personas que nos acompañan, me quieren decir, ¿qué es lo que hace la novia lindísima, preciosa, vestida, ¿no? De blanco? Por supuesto, el blanco representa la pureza de la virginidad que va a ser entregada, ¿no? A su nuevo propietario. Esto tan lindo que también algunas mujeres de alguna manera siguen queriendo mantenerlo, que es poner el apellido, ¿no? De la persona con quien se están esposando, con quien se están vinculando, ¿no? Incluso escuchen la palabra que se utiliza, ¿no? Señora de Ibarra, ¿no? Señora de Beltrán, señora de Estrada, señora de, ¿no? Como bien lo decía, ¿no? Mi compañero Gerardo, esta cuestión de objetivizar a la mujer, ¿no? O sea, te quito el apellido y entonces ahora pasas a ser propiedad de alguien, ¿no? De un fulano. Y regresando a este momento tan lindo que está normalizado en las bodas, ¿qué hace la mujer? Tiene un ramo hermoso y ¿qué hace? A ver, alguien que nos quiera por ahí contestar. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la mujer linda con ese ramo? ¿Lo avienta? Lo avienta. ¿Y qué hacen las mujeres que están ahí, ¿no? Ansiosas de atrapar? Sí, se pelean pelean por atrapar ese ramo, Carlita. Y todas bien contentas, ¿verdad? Ay, todas van ahí dando vueltas, ¿no? Todas bien contentas y bien felices ellas. Con sus velitos ahí, ¿no? El viento les hace, una cosa hermosísima. ¿Qué hacen, Gerardo? Con el novio. ¿Qué le tocan y cuál es el rito tan chusco y que tanta risa nos causa? Que lo cargan como en funeraria. Ajá. Y que ya perdió. Que ya perdió. La marcha fúnebre. Claro. Perdió la libertad, perdió X. Ya perdió todo, ¿no? Pues ya, o sea, da lo mismo estar casado que estar muerto. Básicamente. ¿No? O sea, y todos celebran, ¿no? Muy bonito ese acto, ¿no? Todos lo celebran, lo comparten, somos partícipes. ¿Lo aplaudimos o no lo aplaudimos? Sí. ¿Lo permitimos o no lo permitimos? Sí, es parte de nuestra cultura. Sí, es parte de nuestra cultura. Estamos bien contentos, ¿no? Sí. Claro. ¿Se fijan? Y si yo les dijera, son actos sumamente violentos. ¿Por qué? A ver, alguien que nos quisiera contestar, ¿por qué son actos violentos estas dos cuestiones? Pues la primera, el del hombre. Sí, adelante. El del hombre lo veo como porque le están como haciendo sentir que la va a pasar mal, ¿no? Ya está perdiendo la libertad, va a estar condicionado, ¿no? Esa parte la veo ahí en el hombre. Y en la mujer, pues sinceramente ahí no encuentro como la violencia, no. Nada más sería como a la hora que avienta el ramo, pues ahí te aviento mi suerte. Lo has dicho, mejor no hay más. Es una suerte tener un hombre contigo. Uh-huh. Y entonces, simbólicamente, te arrojo mi suerte, ¿no? Porque esto, no, o sea, yo ya lo logré. O sea, este pobre ya se fregó. No, yo ya lo logré. Entonces, ahí, ¿no? Simbólicamente, ¿no? De alguna manera, tenemos claro un ejercicio de la violencia. Pero ¿qué hacemos? Por supuesto, ustedes mismos lo dijeron, es parte de nuestra cultura.
¿Dónde tendríamos que empezar a parar la violencia? No en las agencias de los ministerios públicos. La tendríamos que empezar a parar dentro de la normalización, de lo que vamos creyendo que es un asunto aceptado, que es un asunto cultural, que es un asunto de usos y costumbres, ¿no? Rita Segato explica que la violencia se genera cuando se dejan de ver personas y se comienzan a tener dueños sobre las mujeres. Esta cuestión de los apellidos, ¿no? Que les decía. Las prácticas sociales nos arrojan a ver mujeres con menor valor. Así que dejemos de cosificar a las mujeres y regresemos esa mirada a ver personas. Hombres y mujeres valemos exactamente lo mismo. No tendríamos por qué tener un valor distinto. No hay un principio de derechos humanos que nos cobija tanto a los hombres como a las mujeres. Somos iguales. Ahora, dejar de sentir miedo y comenzar a recuperar las redes de apoyo para que comiences a transitar por las pérdidas y por fin comenzar a reconstruir una nueva historia libre de violencia. Aquí lo más importante es, hemos visto, ¿no?, que dentro de la manipulación en esta época de COVID es que al momento que la gente está confinada, pues un principio, una estrategia para poder librar el tema de la violencia es salir, ¿no? Y pedir auxilio. Pero ¿cómo vamos a salir si estamos todos confinados? ¿No? Pues justo aquí se comienza a complicar el asunto. Por eso vemos cómo por ejemplo, de una toma de llamadas, ¿no?, telefónicas a líneas de ayuda en México, a la diferencia, ¿no?, en contrapeso de un fin de semana de las llamadas en confinamiento, aumentaron en México un 60% de llamadas de auxilio. Entonces, aquí lo más importante es comenzar a recuperar las redes de apoyo. Solas no se va a poder. Carlita, ¿nos quieres ayudar si hay algún mensaje o preguntita? No, por el momento ahorita okay. no ha habido preguntas. Me dicen que andan etiquetando a la gente en Facebook para que se unan, para que vean la conferencia, porque sí, les está pareciendo importante. Y pues nada más ahorita, si surgen preguntas, Gerardo Perfecto. quiere participar. Sí, sí, hay una, para comentar, al inicio de la conferencia nos mencionaste de un violentómetro. ¿En dónde lo podemos consultar? Ahorita mismo se los pongo yo en línea. Lo pueden consultar, lo pueden poner directo en Google, le ponen violentómetro y lo hizo el Politécnico en conjunto con el gobierno federal. Y ahí está muy claro, ¿no? Ahorita se los comparto. Ahora que termine, con mucho gusto se los comparto y para que lo puedan ver y ustedes lo puedan tener muy a la mano, ¿no? Es una herramienta muy eficaz, ¿no? Que nos permite ir identificando los indicadores que tenemos, ¿no?, frente a la violencia. Y comunicarles a nuestras amigas y amigos que cuando termina la conferencia, la doctora nos brinda y nos regala unos minutos para responder algunas preguntas que quisieran hacer. De modo es que nos las pueden enviar por el Messenger, por las páginas de Facebook en donde nos hacen el favor de estar viendo. Gracias. Muchas gracias. Y pues bueno, ¿se acuerdan los que nos van siguiendo dentro del ciclo de las conferencias? Los que no, bueno, aquí lo más importante y lo que estamos pretendiendo hacer es generar una serie de herramientas y estrategias que nos permitan o que nos lleven a mejorar la condición, ¿no? A mejorar esta condición, a tener una vida libre de violencia y poder trabajar. Las herramientas que hoy les quiero compartir esta noche son: no tolerancia a la violencia. O sea, por muy radical que se escuche, es decir, disculpa, ¿no? Pero la realidad es que, pues a mí también me puede gustar Alejandro Fernández, pero por favor esa canción no la reproduzcas, ¿no? Siempre poner o tener como estos cuidados o estas cuestiones, ¿no? De decir, gracias, no, yo no me voy a parar, ¿no? Yo no me voy a parar por un ramo de suerte, porque yo creo que yo valgo, ¿no? Valgo con la suerte o sin la suerte, entre muchos otros de los ejemplos. No, por supuesto que no me voy a quitar los calzones para que tú verifiques si estuve con otra persona o no.
Dejar de justificar. Es que tal vez mi carácter hace que él reaccione de esa manera. Dejemos de justificar. No sentirse culpable. La violencia es un asunto de salud pública. Es un tema, ¿no?, de seguridad pública. Es un tema de políticas públicas. No solamente, o sea, no es una cuestión de que yo un día me levante y diga ya no más, sino tiene que ver con cómo se va a ir entretejiendo toda esta red de apoyo que pueda ayudar a todas las víctimas que lamentablemente están sufriendo este flagelo. Dejar de normalizar, ¿no?, lo que hemos venido diciendo desde el inicio de la conferencia. Dejar de reproducir modelos de violencia, ¿no? Dejar que nuestros hijos, ¿no?, que nuestros sobrinos, que nuestros nietos, que los niños, las nuevas generaciones, no vean qué risa nos causa, ¿no?, la reproducción de estos modelos. Un autoconcepto fuerte, el saber que vales exactamente lo mismo, con y sin pareja, que el tema de la decisión de pareja tiene que ver con una cuestión de elección, con una cuestión de voluntad, de cómo quieres tú elegir vivir tu vida, si acompañada o sola. La educación en condiciones de equidad. Entiendo de sobremanera que muchos de ustedes dirán, es que no, hombres y mujeres no somos iguales en diferentes condiciones. Eso implicaría toda una conferencia más. Pero cuando yo hablo de una educación en condiciones de equidad, es poder proporcionar aquello que tanto nos ha hecho falta, ¿no?, al tema de las mujeres. Límites claros para ti misma. ¿Qué cosas no voy a permitir y no estoy dispuesta a soportar? Y sobre todo, ¿no?, la dignidad. Esa dignidad que nos ha acompañado hasta el día de hoy en 3 conferencias. Parece ser que de pronto se está volviendo un invitado estelar, ¿no?, para prevenir todas estas cuestiones. Y ahora, antes de compartirles esto que escribí para ustedes, quisiera agradecer enormemente a Pretan, empresa 100% mexicana, con toda la experiencia que nos permite hacer que estos contenidos lleguen a todas y a todos ustedes. Y me permito compartirles esto que les he escrito para todas aquellas personas que incluso, ¿no?, hasta poder hacer las preguntas, tal vez se les hace incómodo porque el agresor pueda estar al lado. Uno de los más grandes miedos que se tienen es la soledad. Eso es un proceso muy común. Además, también se puede sufrir por toda la inversión que depositaste en la pareja. Así que si por fin lograste poner fin a la violencia, aprovecha este tiempo de reconstrucción, ya que te permitirá replantearte qué es el amor, cuáles son mis límites, qué puedo negociar dentro de una relación, entre muchas otras cosas. Pero lo más importante es que no pierdas nunca la confianza en ti y que sepas que a pesar de que el camino sea muy doloroso, tú podrás cuidar de tu integridad sobre cualquier situación que la vida te presente. Tú eres lo más importante y debes construir una vida para ti. Cuando llegue alguien más, nunca olvides quién eres, cuánto vales y cuál es tu camino. Eso será la mejor vacuna para prevenir la violencia. Muchas gracias, Carlita, Gerardo, y estoy atentísima a las preguntas. Bueno, ahora sí tenemos un par. Dice, ay, perdón, permítame, ahí está. ¿Qué aconseja la doctora cuando existe solo una sospecha de violencia intrafamiliar a un allegado? ¿Qué podemos hacer los que estamos afuera? ¿A qué institución podemos acudir sin necesidad de afirmar? Yo lo que recomendaría sería una escucha activa, un acompañamiento permanente, ¿no? O sea, total y absolutamente el que pudiéramos nosotros tener claro que estando cerca de la víctima y haciéndole saber, no importa lo que pase, yo voy a estar aquí, yo voy a estar para ti, ¿no? Si en algún momento necesitas marcarme a la 1, 2, 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, yo voy a estar aquí,
¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay como tal, porque aquí hay algo importante. Si la víctima no está pidiendo el apoyo, pues es un poco complicado cómo saber brindar ese apoyo. Entonces, a veces lo único que generaremos es que la víctima se asustara y se echara para atrás y entonces no vincularla. Entonces, más bien aquí la recomendación más directa sería teje una red de apoyo, que ella te sepa cerca y que ella de alguna manera sienta tanta solidaridad, tanto cobijo por tu parte, que en cualquier momento tenga que contarte lo que tenga que contarte, pueda hacerlo. Claro, vale. Ger. Quisiera apuntalar para la institución a la que pueden acudir. Hay una institución codependiente de la Secretaría de Gobernación que se llama INMujeres, que en algún momento de violencia, en algún momento en el que está ocurriendo, para que cualquier persona en su caso lo pueda tener a la mano, es cuestión de dar una llamada y este instituto va a recoger a las personas y a dar, inclusive, tienen las facultades para dar una suerte de resguardo temporal a la persona quien está, o digamos, en este escenario podría ser a la mujer, a los hijos que están sufriendo ese tipo de agresión. Otra persona nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos dar contención a una persona que está sufriendo violencia sin avergonzarla? Escuchándola, acompañándola, estando con ella. Recuerden ustedes que ya este concepto que yo usé de la revictimización es por ningún momento en la forma en que se esté con esa persona, decirle, es que debiste haber hecho esto antes, es que el antes en ese momento no existe. La realidad es que es un círculo, o sea, la violencia se genera como un círculo, que eso tiene que ver con la anatomía de la violencia, en donde el agresor pues es alguien cercano y es alguien que en un inicio te procuró amor. Entonces para el cerebro es muy difícil entender qué es lo que está pasando. Para algunos que han leído tal vez esta novela tan icónica, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, que habla, ¿no?, de un personaje que es como dos personas en uno, un poco, ¿no? O sea, el tema de la violencia tiene parte, ¿no? Tiene muchos esquemas de planteamiento. Entonces, lo más importante para poder dar un acompañamiento es estar ahí. Y sobre todo, yo diría, en el caso de que haya un riesgo importante para la víctima, poder saber qué teléfono marcar y cómo poderse poner en una situación libre de violencia. Gracias. Nos preguntan, ¿cómo se puede erradicar la violencia que es parte de los usos y costumbres de una comunidad? Dejando de reproducirla y dejando de enseñarla a las nuevas generaciones, ¿no? Con un proceso de reeducación. Es decir, cuando nuestros hijos vean este tipo de películas, hacer una referencia importante, ¿no? Sobre decir, esto era lo que pasaba antes, pero eso nos llevó a una gran problemática. Y entonces eso es justo lo que no debe de pasar ahora, ¿no? O sea, darle una acentuación directa. Esto es lo que no podemos permitir. Haciendo que nuestros hijos las nuevas generaciones crezcan con una autoestima firme, fuerte, sabiendo, ¿no?, que no educando mujeres que quieran conseguir un proveedor que les resuelva la vida, sino construyendo mujeres que quieran por sí solas tener la vida que ellas les plazca, pero con sus propios medios y haciendo de alguna manera un proceso reeducativo hacia nuevas masculinidades, es decir, hombres que puedan ser más empáticos, que sean más colaboradores, que no los veamos como un sistema de proveeduría y solamente de fuerza. Por supuesto que un hombre tiene también momentos vulnerables y tenemos que entenderlo desde ahí. Es un proceso de reeducación desde esos valores que de antaño nos han sido impuestos. Gracias. Fíjense que un comentario interesantísimo es de un personaje, un abogado de altísima reputación, totalmente recomendable, quienes nos ofrece gratuitamente apoyo
jurídico a las personas que lo necesiten. Si por favor alguien quiere tomar nota del teléfono, es el, a ver, es que ya son muchos números, 55 52 14 43 08. Repito, 55 52 14 43 08. El despacho es Buffet Fuentes y Asociados. Creo que es un comentario sumamente importante, creo, digo porque pues voluntariamente un buffet de aquí de la Ciudad de México, yo lo conozco, es de altísima reputación, de un altísimo nivel y están ofreciendo ese tipo de, dice, lo voy a leer tal cual, Sí, mejor. Dice, mi apoyo y mi solidaridad. Ofrezco asesoría jurídica sin costo para aquellos que sufren violencia. No, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y verdaderamente esto tiene un valor muy importante, ¿no? Porque eso es justo lo que necesitamos. Lo que necesitamos es poder saber qué hacer en una situación y hasta dónde son los alcances, ¿no? Porque muchas veces esa violencia es continuada y perpetrada a través de las amenazas. No hay mejor forma o fórmula que el miedo, ¿no? Te voy a quitar a los hijos, voy a amenazarte con hacerle daño a tu familia, etcétera, ¿no? Pues muchas gracias, Gerardo, muchas gracias, Carlita. Este tema, ¿no? Nos deja un muy mal sabor de boca, pero de alguna manera sabemos que haciendo estos ejercicios de concientización y de sensibilización social, vamos a poder poner ese granito, ¿no? Ese pequeño granito para nuestra sociedad y de alguna manera que todas las personas que hoy nos escucharon y que nos dedicaron una hora de su valioso tiempo puedan entender desde dónde estas formas tan sofisticadas, tan sutiles, ¿no? Y tan no vistas es que la violencia empieza a reproducirse. Sí, y como decías, no solamente de la pareja, ¿no? Sino a veces del propio padre, las abuelitas, justamente por estar replicando todas esas costumbres que se tienen de pensar sobre lo que debe de ser la mujer y lo que debe de hacer un hombre, ¿no? Pues siempre la doctora Hanae me ha dejado un gran conocimiento y el día de hoy, pues la tarea que me deja en el tema de la violencia pues, es estar consciente y presente si yo estoy siendo un agresor o estoy siendo una víctima de la violencia. Queda una colegiatura pendiente para ambas partes. Saber y ubicar ese tipo de violencia, cualquier manifestación de la violencia, quién es, dónde está, en qué momento lo está haciendo. Y también hacer una gran reflexión que me deja también la doctora Hanae, se las quiero compartir. No es lo mismo dolor que sufrimiento. El dolor es una cuestión inevitable por un suceso que nosotros que acabamos de vivir o de padecer. Ya el sufrimiento es una opción que nosotros tenemos de alargarlo o de darle otras manifestaciones. Démonos cuenta de esa intención que hay de dañar, de alguien que me quiere dañar o de alguien que voluntario o involuntariamente estoy dañando. Doctora, de mi parte, a la doctora Nishizawa, de nueva cuenta, muchísimas gracias. Carlita, por favor. Sí, pues igualmente, maestra. Muchísimas gracias por siempre enseñarnos un montón. Y bueno, agradecimientos hay de muchísimas personas, comentarios de agradecimiento, también mencionando que la dignidad y la reconstrucción del amor propio es un gran principio para salir de la violencia, que suena fácil, pero realmente cómo cuesta. Pero creo que el inicio es justamente tomar esta clase de pláticas y de escuchar y darnos cuenta con lo que usted nos dice. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Pretan, ¿no? Que hace posible este ciclo de conferencias. Un abrazo y nos vemos el otro jueves a la misma hora. Claro que sí, no se pierdan la siguiente conferencia a todos los cientos de personas que en las distintas vías nos están viendo ahora. Muchísimas gracias y bendiciones para todos ustedes.
Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bye. Ay, Felicidades, gracias por todo. Gracias. gracias a ti, querido amigo.